y vamos a proceder, hermano, a compartir lo que es la palabra del Señor. El título del mensaje, hermano, le he puesto el poder de la palabra de Dios. Uno de los fines, hermano, el cual me motivó a dar este mensaje es para que cada día, cada uno de nosotros le demos valor, tomemos en serio o apreciemos lo que es la Biblia, hermano. La Biblia no es un simple libro que nosotros tenemos en nuestra casa allí tomando polvo, sino ahí contiene lo que es la palabra de Dios, hermano. Y debemos tener siempre en cuenta eso, que es la palabra de Dios, hermano. Y vamos a ver aquí, hermano, el poder de la palabra de Dios en estos pasajes que leyó mi hermano Rubén. Aquí están. Vamos a ir analizando versículo por versículo lo que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en aquel momento transmitió a la iglesia y que hoy en día nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Vamos a hacer un estudio expositivo de la palabra, donde veremos paso por paso lo que el apóstol, mediante el Espíritu Santo, quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Vamos a ir verso por verso, hermano, y vamos a ir analizando este pasaje. Primeramente, hermano, entendamos el contexto histórico. La iglesia estaba siendo perseguida bajo el infame Nerón. Estaba siendo perseguida la iglesia, y el apóstol Pedro envía esta carta. Uno de los motivos era para animar a la iglesia que estaba siendo perseguida en aquel momento. Y esta parte que vamos a leer, hermano, lo estaba motivando a que la iglesia obedeciera la verdad, hermano, que se mantuvieran firmes en la verdad. Y dice el verso 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermano, este pasaje tiene una gran enseñanza, encierra una gran enseñanza en este verso, el verso 22. Está diciendo que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hermano, todo aquel que ha obedecido la verdad, que ha obedecido el evangelio, que se ha convertido a Dios, nuestras almas han sido purificadas. Han sido purificadas. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y quién hizo ese trabajo? Cuando obedecimos la verdad de la palabra, dice que mediante el Espíritu. O sea que el Espíritu purifica nuestras almas cuando obedecemos la verdad del evangelio, hermano. O sea, cada uno de nosotros que hemos creído al evangelio, nuestras almas han sido purificadas. Pero ¿para qué han sido purificadas nuestras almas? Sigue diciendo: para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vemos, amado hermano, el poder de la palabra de Dios. Dice que cuando obedecemos la verdad de la palabra, nuestras almas es purificada mediante el Espíritu, para que amemos los unos a los otros, o que nos amemos los unos a los otros. Hermano, todo cristiano debe sentir un amor profundo por el prójimo. Debe sentir un amor profundo por su hermano. Mira, hermano, a veces, y no piense que con esto que voy a decir, al hermano del más espiritual, pero cuando yo sé o me entero de que algún hermano está pasando alguna situación difícil, algún problema, eso me preocupa, hermano. Eso me deja inquieto, porque el Señor ha purificado mi alma cuando obedecí la verdad, a tal punto de que ahora puedo amar, no con amor fingido, sino con un amor verdadero que proviene de Dios, hermano. Entonces, cada uno de nosotros debemos entender de que debemos amarnos los unos a los otros, no con amor fingido,
Y eso solamente proviene de Dios, hermano. Si usted le pregunta a alguien no cristiano si ama a otra persona que no conoce al prójimo, esa persona lo más probable es que le va a decir que él se ama a sí mismo, que por qué se va a estar preocupando por otros, suficientes problemas con lo de él. ¿Por qué se va a estar preocupando por otra persona que lo más probable ni es familia de él? O sea, así se piensa en el mundo. Pero cuando el Señor ha purificado nuestras almas, cuando hemos obedecido a la verdad, el Espíritu Santo nos purifica para el amor fraternal no fingido, un amor verdadero, hermano. Y sigue diciendo, amaos unos a otros entrañablemente. Esa palabra entrañablemente significa desde lo más profundo, hermano, de mis entrañas. Es un amor verdadero que yo debo sentir por mi hermano, por el prójimo, entrañablemente de corazón puro, hermano. Eso es lo que provoca la palabra de Dios cuando hemos obedecido a la verdad. Esa palabra obediencia significa haber creído y haber aceptado al Señor, haber obedecido el Evangelio. Creer, bautizarse, eso es lo que es la obediencia al Evangelio, hermano. Entonces, cuando hemos obedecido el Evangelio, debemos tener esta cualidad en nuestra vida, hermano, de poder amarnos los unos a los otros con un amor no fingido, un amor entrañable, un amor sincero, verdadero, hermano. Amados los unos a los otros. El apóstol Pedro empieza diciendo esto y sigue en el verso siguiente. El verso 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano, cuando la palabra, hemos obedecido a la verdad, hermano, que esa palabra nos purifica, nosotros somos renacidos. Eso implica, hermano, una muerte. Si alguien renace es porque murió. O sea, nosotros murimos a nuestro viejo hombre y renacemos. Pero dice, mire lo que dice. Nosotros renacemos, pero no de cualquier forma. Dice, no de simiente corruptible. Esa palabra simiente significa descendencia. Dice que renacemos no de descendencia corruptible. Hermano, cuando usted nació y yo nací, nacimos de una descendencia corruptible. Nacimos por medio de nuestro padre y de nuestra madre, que es una descendencia corruptible. ¿Qué significa corruptible? Que es una descendencia que se corrompe, se daña, se gasta. El ser humano, a medida que pasan los años, cuando usted tiene 65 años, no es lo mismo que usted tenga 25 años. En el transcurso de ese tiempo, usted se fue desgastando, usted se fue corrompiendo. Y dice la palabra que nosotros renacemos no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, hermano. De una descendencia incorruptible. Una descendencia que no se daña, que no se corrompe, que no se gasta, hermano. ¿Y qué provoca eso? Que nosotros nazcamos de esa descendencia incorruptible. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermano. Es la palabra de Dios que tiene ese poder, hermano. Cuando obedecemos el Evangelio, cuando creemos al Señor, cuando nos arrepentimos, hermano, la palabra tiene el poder, hermano, para renacernos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Porque no veremos muerte en lo que hemos creído en el Señor. Viviremos eternamente porque tenemos una herencia, una descendencia incorruptible, la cual no se gasta, no se daña con el tiempo, hermano. Entonces vemos aquí el poder de la palabra de Dios, hermano, que nos hace renacer de una descendencia incorruptible. Vamos a seguir viendo el próximo pasaje, hermano. Esto es importante que cada uno de nosotros entendamos esta gran realidad de lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida, hermano. En cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Dios. Seguimos viendo el verso siguiente. Aquí tenemos el verso 24 y el verso 25. Dice el 24, porque toda carne
es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Aquí él comienza a hacer una comparación, hermano, del hombre. Dice, porque toda carne, ahí se refiere al ser humano, es como la hierba, y toda gloria del hombre como flor. Y dice, ¿qué le pasa a la hierba? La hierba se seca y la flor se cae. Todas estas personas a lo largo de la historia que han creído que son personas poderosas, que probablemente tienen cierto poder sobre la tierra, todos estos grandes personajes, pongamos ejemplo, Hitler, todas estas personas que han vivido, que se creen que tienen gloria, dice que son como la hierba, se secan y se caen. Cada uno de nosotros, hermanos, somos así, se seca y se cae. ¿Dónde está Hitler hoy en día? Ya se secó, se cayó. Su gloria no duró, no permaneció. Pero sigue diciendo el verso 25, amado hermano, mas la palabra del Señor, nuevamente haciendo referencia a la palabra de Dios, hermano, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermano, si Cristo no viene, no llega cuando nosotros nos partamos de este mundo, nuestra descendencia va a seguir teniendo la palabra de Dios. ¿Cuántos siglos han pasado, hermano, desde que se escribió la palabra? ¿Cuántos milenios han pasado? Y la palabra de Dios permanece para siempre, hermano. Es muy diferente a la gloria del hombre. Aquí hace una comparación entre la palabra que permanece para siempre y la gloria del hombre, que es efímera, es pasajera, hermano. Se seca como la hierba, se cae como la flor. Las flores llega un momento que se abren, se ponen bien bonitas, pero tarde o temprano se cae la flor. Así somos los seres humanos. Y es por eso que debemos obedecer al Evangelio, hermano, para tener una simiente incorruptible. Incorruptible. Sigamos viendo el pasaje siguiente, hermano. Ya entramos a 1 Pedro, el capítulo 2. Ya se acabó el capítulo 1, entramos al capítulo 2, pero esto es continuación de lo que estamos leyendo, hermano. El capítulo 2 sigue la continuación del capítulo 1. El capítulo 1 culmina en el verso 25, entramos en el capítulo 2, el verso 1 y 2. Dice la palabra: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, hermano. Todo eso hay que desecharlo cuando hemos obedecido la palabra. Dice el verso 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, hermano. Hermano, aquí los que probablemente han salido de la escuela no hace poco, se darán cuenta en qué modo está escrito esta palabra desear. Y esto está escrito en imperativo, hermano. ¿Qué nos indica eso? Que es un mandamiento. Cuando dice desead, no te está sugiriendo a que tú desees, sino que te está dando un mandamiento directo, te está ordenando a que todo cristiano debe desear. ¿Pero qué debe desear? Dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. De la misma forma que un bebé recién nacido desea la leche, es la misma forma que cada uno de nosotros debemos desear la palabra de Dios, hermano. Y las que están aquí, que son madres, saben que cuando un niño quiere leche, no lo para nadie. Es intenso. Comienza a llorar y a llorar y a llorar, y eso no se lo quita a nadie hasta que usted le dé la leche. De esa misma forma debemos desear, hermano,
como niños recién nacidos, hermano. Debemos tener ese deseo ardiente por la palabra de Dios. Que cuando nosotros tengamos un día en el cual no abramos la escritura, nos sintamos incómodos, nos sintamos que nos falta algo, como esos niños que no se quedan quietos hasta que reciban la leche, hermano. Así enseña la Biblia que nosotros debemos desear la palabra de Dios, hermano. A ese nivel, a ese punto debemos nosotros desear la palabra de Dios. La pregunta es, ¿estamos nosotros deseando la palabra de Dios a ese nivel, a ese punto? Hemos llegado al punto, hermano, de que el día que no leemos la palabra de Dios nos sentimos incómodos, nos sentimos que nos falta algo. Si no sentimos eso, debemos preocuparnos y debemos orar a Dios para que ponga ese deseo ardiente, hermano. Así como el niño no puede vivir sin su leche, así nosotros no podemos vivir sin la palabra de Dios, hermano. Debe ser indispensable en nuestra vida, todos los días, hermano. Independientemente de los oficios, los trabajos, aunque sea en la noche que usted llegue, agarre su Biblia y lea la palabra. Tenga ese deseo ardiente por la palabra de Dios. Y dice que desead, dijimos que esa palabra desead es un imperativo, es un mandamiento, es una ordenanza, no es una sugerencia, hermano. Ahí el Señor no está sugiriendo nada, ahí te está diciendo, tienes que desear. Cada uno de nosotros debemos desear, hermano, la palabra de Dios al punto, hermano, de que cuando no la tengamos, nos sintamos incómodos, muy incómodos, como un niño. Dice, desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Cuando dice la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, obviamente la sana doctrina, hermano. No nos podemos estar alimentando de un alimento que no es sano, un alimento que nos va a hacer daño, un alimento que no nos va a ayudar a crecer de manera saludable, sino que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, hermano. Si usted se toma una leche que está pasada, que está vencida, ¿qué le va a provocar eso, hermano? Le va a provocar una indigestión, le va a traer un problema a su salud. Y es por eso que la leche debe ser no adulterada, la sana doctrina. No está escuchando, hermano, a los montones de charlatanes que andan por ahí predicando toda clase de falsedad. Escuche la palabra de Dios, la sana doctrina, la leche no adulterada. Dice, ¿para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, cuando nosotros deseamos a ese nivel la palabra de Dios, nosotros podemos crecer de manera saludable. Cuando usted tiene un bebé pequeño, y hoy en día hay muchos diferentes tipos de soluciones de leche, ¿no? Con vitaminas, con tantas cosas para que el niño crezca saludable, hermano. Y asimismo es la vida del creyente, la vida del cristiano. Debe alimentarse de forma adecuada con la leche no adulterada, la leche espiritual no adulterada, para que su vida espiritual poco a poco vaya creciendo, hermano. Poco a poco usted debe ir creciendo en los caminos de Dios. Ese es el propósito. Nadie, el Señor no enseña por ningún lado en su palabra que usted se debe convertir para llenar una silla de un edificio. Usted se debe convertir al Señor para crecer y posteriormente dar frutos, hermano. Dar frutos. Pero ¿cómo usted crece en los caminos de Dios? Deseando como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Esa es la forma en la cual usted crece en los caminos de Dios, hermano. Y debemos tener muy en cuenta esto, amado hermano, desear la palabra de Dios a ese nivel, a ese punto, para que cada día nosotros podamos crecer para salvación. Todos los días nosotros crecemos, hermano. El camino de Dios es una carrera que se acaba con la muerte. Allí se acaba la carrera cristiana. Y mientras estemos en este mundo, todos los días nosotros podemos crecer, crecer y crecer.
no solamente para los nuevos en la fe, sino para cada uno de nosotros, porque decía el mismo apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que él seguía, hermano, él seguía porque él entendía que estaba en una carrera que se iba a acabar con su muerte. Entonces, mientras estemos en esta vida, hermano, procuremos crecer en la obra del Señor, y para eso debemos desear la leche espiritual, desear como niños la leche espiritual no adulterada, hermano. Algunas lecciones que podemos rescatar, hermano, de estos pasajes que hemos leído son las siguientes. Amarnos los unos a los otros. Como veíamos en el verso 22, cuando hemos obedecido a la verdad de la palabra del Señor, hermano, el Espíritu Santo, hermano, nos purifica nuestra alma. ¿Para qué? Para que podamos amarnos los unos a los otros. Ame a su prójimo, ame a su hermano, inclusive ame a sus enemigos, porque para eso ha sido purificado por el Señor. También, amado hermano, hemos podido ver que somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios, hermano. Hemos renacido por medio de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debe entender que tenemos una herencia espiritual, hermano, una herencia en los cielos, que no termina con nuestra muerte, porque nuestra simiente no es corruptible. Nuestra simiente no se corrompe, no se daña, no se gasta, sino que es una simiente incorruptible, la cual algún día nos llevará a la vida eterna. También hemos podido ver, hermano, en estos pasajes que hemos tocado, que somos pasajeros como la hierba y la flor, las cuales se secan y se caen. Cada uno de nosotros, amado hermano, muchas veces procuramos buscar posiciones, y no está mal, hermano, no está mal estudiar, no está mal tener tantas cosas terrenales, pero debemos entender que lo principal, hermano, es lo espiritual. Lo principal es la palabra de Dios, porque tarde o temprano, hermano, así como la hierba y como la flor, así mismo nos secaremos y nos caeremos. Nada nos vamos a llevar. Así que procuremos la parte espiritual por encima de cualquier logro personal que podamos tener, hermano. Así como nos esforzamos en estudiar, nos esforzamos en el trabajo, en los negocios, más debemos esforzarnos en la parte espiritual, porque al final del día, como la hierba y como la flor, nos secaremos y nos caeremos, hermano. Y debemos entender que la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre, hermano. Entonces debemos estar aferrados a la palabra de Dios. Aferrados a la palabra para permanecer para siempre. Y debemos desear la palabra de Dios para crecer, para salvación, hermano. Vimos que esa palabra desear es un imperativo, es una ordenanza, es un mandamiento que cada uno de nosotros debe obedecer, hermano. Ahí el Señor no está sugiriendo nada, ni te está diciendo si tú quieres. No, ahí te está diciendo debes desear la palabra de Dios. A ese punto, a ese nivel que cuando no la tengas, sientas muy incómodo, te sientas vacío, hermano. A ese punto debemos llegar, hermano, de sentirnos incómodos al no tener la palabra de Dios. Entonces, hermano, hemos visto el poder de la palabra de Dios reflejado en estos pasajes y nos enseñan grandes lecciones para nuestra vida, amarnos los unos a los otros, que no somos nacidos de una simiente corruptible y que nuestra vida terrenal es pasajera, hermano, que debemos permanecer en la palabra para permanecer para siempre y que debemos desearla, hermano. Debemos desear la palabra de Dios. Hermano, este es el pasaje, el mensaje que tenía para compartirles el día de hoy. Espero que después de esto, hermanos, podamos ver de otra forma la palabra de Dios, hermano. Porque es muy, pero muy importante que todos los días de nuestra vida tomemos este libro inspirado por Dios. Dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios.
y es útil para instruir, redarguir, corregir y enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios, hermano. Procuremos todos los días de nuestra vida aferrarnos a esa palabra, la cual nos da vida para algún día tener la salvación eterna. Dios lo bendiga grandemente, amados hermanos.